Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra clase del día lunes 9 de noviembre. Eh, para ir terminando ya esta parte de premisas, proposiciones, razonamiento, inferencia, vamos ya culminando prácticamente este primer material referente a esos temas que les fui indicando, y nos queda poquito para terminar esta parte, ¿verdad? Ya tenemos también algunas actividades. De hecho, se dejó disponible eso para el día viernes, y cierra el día de hoy, ¿verdad? Con el tema de esas actividades. Es importante que vayan completando esas tareas que se van publicando en la plataforma. Habrán observado que tienen unas fechas de apertura y cierre, ¿verdad? Esa fecha de cierre sería el tiempo o plazo máximo que se considera, ¿verdad? Válida o válido el puntaje para esa tarea. Entonces es importante observar eso y ir cumpliendo en tiempo y forma, ¿verdad? Con la presentación de las tareas, para de esa manera poder acreditar el puntaje. Recuerden que esto es algo procesual, entonces cada pequeña tarea tiene su puntaje. Ese puntaje se va a ir sumando, se va a ir integrando a la nota final, y va a ser muy lamentable, ¿verdad?, que llegado el final del módulo no hayamos podido obtener el puntaje suficiente para poder aprobar, ¿verdad? Atendiendo a que esto representa, ¿verdad?, un esfuerzo tanto económico como de tiempo y también de conocimiento, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar todo lo posible. Cada pequeña tarea es entonces un peldaño más en esta escalera que nos va a llevar finalmente al éxito, a la cumbre, ¿verdad? El éxito en este caso sería finalizar este módulo de manera satisfactoria, ¿verdad?, y aprobar. Entonces, para tener muy en cuenta esa parte con el tema de las tareas, ¿verdad?, cumplir en tiempo, en forma, para poder acreditar los puntos. Es básicamente lo que íbamos a indicar inicialmente. Entonces vamos ya a darle continuidad a nuestro desarrollo. Habíamos visto por último el modus ponendum ponem, que era una forma de inferencia lógica. También vimos una pequeña introducción en el video que compartí con ustedes de otra forma de inferir, que es el tollendo tollem. Entonces son dos maneras de plantear, ¿verdad?, las inferencias. Y para complementar esa parte, voy a compartir mi pantalla con ustedes para ver un poquito nuestro material ya en sus últimas diapositivas, donde habla de la adyunción o adjunción y la simplificación. Dice nuestro material: se suponen dadas dos proposiciones como premisas. La primera es Jorge es adulto, la segunda es María es adolescente. Si ambas proposiciones son verdaderas, entonces se podrían juntar en una proposición molecular utilizando el término de enlace y se tendría una proposición verdadera que se leería así: Jorge es adulto y María es adolescente. Si ambas premisas son ciertas, entonces la conclusión tendría que ser cierta. La regla que permite pasar de dos premisas a la conclusión se denomina regla de adjunción.
De la premisa P y la premisa Q se puede concluir que P y Q, o se puede concluir que Q y P. Entonces esa sería la regla de la adjunción. Consideramos ahora un ejemplo en el que precisamente se emplea la regla opuesta a la que se acaba de estudiar. Se tiene una premisa que dice: el cumpleaños de María es el viernes y el mío el sábado. De la premisa se puede deducir dos proposiciones. Una conclusión es: el cumpleaños de María es el viernes, y la otra conclusión es: el mío es el sábado. Si la premisa es cierta, cada una de las conclusiones es también cierta. La regla que permite pasar de una conjunción a cada una de las dos proposiciones que están unidas por y se denomina simplificación. Esta regla se designa abreviadamente por S. En la forma simbólica, la regla de simplificación es: de la premisa P y Q se puede concluir P o se puede concluir Q. Entonces esta sería la operación opuesta de la adjunción, la simplificación. Pasamos de una premisa que es una proposición molecular a descomponerla en sus partes, o sea, obtener de ellas las proposiciones atómicas, ¿verdad? Y esas eran básicamente las últimas diapositivas con las cuales estamos concluyendo este material sobre proposiciones lógicas. Vamos a dar cabida a la gente que se va conectando. Espectacular. Entonces, y ya para complementar, hay una última partecita que refiere sobre las proposiciones condicionales. Esto ya sería un material aparte, ¿verdad? Lo que estuvimos revisando hasta aquí era lógica y proposiciones. Ahora vamos a ver proposiciones condicionales. Una última cosita referente a este tipo de proposiciones. Y explica un poco las formas que puede tener las proposiciones condicionales. Existen varias formas de enunciar proposiciones condicionales. A estas formas se le denominan las implicancias. La primera de ellas sería la implicancia directa. Sería la forma más común, más simple de proposición condicional, que de forma simbólica sería: si P, entonces Q. Sería esta primera línea indicada aquí, donde tenemos el primer término, la P, la flechita que nos indica que es una proposición condicional, y la Q en segundo término, ¿verdad?, que es la consecuencia de este antecedente P. Se lee entonces: si P, entonces Q. ¿Cuál sería la implicancia o la implicación contraria? Tomando como base esta primera proposición, la implicancia contraria sería: no P, entonces no Q. O también podríamos decir, de hecho, si no P, entonces no Q. Básicamente lo que sucede aquí es la negación de las proposiciones atómicas dentro de la proposición molecular, dentro de la proposición condicional, ¿verdad?, que estamos viendo aquí. La implicancia recíproca indica que pueden
tener la misma dependencia, tanto el antecedente como la consecuencia, y la consecuencia como el antecedente. Esto puede decir que podemos invertir los lugares de las proposiciones atómicas, que eso nos va a alterar básicamente el valor de certeza de nuestra proposición, porque habíamos visto inicialmente que no importa cuál es la proposición atómica que utilicemos dentro de la proposición molecular, esta siempre conserva su forma. Por ende, la implicancia recíproca es que alteran o cambian de posición ambas proposiciones, pasando en primer término la simbolizada por la letra Q y como consecuencia la proposición simbolizada por la letra P. Y sería simplemente leerlo: si Q, entonces P. Esta sería la reciprocidad que existe dentro de la proposición condicional. La consecuencia depende del antecedente y viceversa. La implicancia contrarrecíproca sería como la contraria, pero en este caso aplicada sobre la recíproca. Es decir, vamos a negar tanto el primer término como el segundo término y conservando, ¿verdad?, la posición de las proposiciones atómicas de la forma recíproca. O sea, diríamos, si no Q, entonces no P. Se repite básicamente el mismo principio de la implicación o implicancia contraria, ¿verdad? Siempre se entiende mejor con los ejemplos. Y acá tenemos un ejemplo que ilustra lo que estábamos explicando recién nomás. Dadas las proposiciones P, en este caso que simboliza es un animal mamífero, y Q, en este caso que simboliza la proposición tiene pelo, entonces si aplicamos estas proposiciones a sus diversas formas de implicación o implicancia, tendríamos en primera instancia la implicación o implicancia directa. Si es un animal mamífero, entonces tiene pelo. La implicancia contraria sería la negación. A ver. Bueno. ¿Se ve todavía la diapositiva, gente? No, nada, no se ve. Bueno. Vamos a habilitar de vuelta. Un momentito. Acá no está. A ver. Compartimos. Ahí pueden ver la diapositiva ya. Ahí sí, profe. Bueno, ahí está. De repente se cortó la presentación. Un ratito. A ver qué pasa en el chat. Sí, genial. Me confirma acá Celso a través del chat que sí se ve ya la diapositiva. Continuamos entonces. Entonces, implicancia directa, decimos que es la representación, así tal cual, de nuestras proposiciones. Y entonces decimos, si es un animal mamífero, entonces tiene pelo. Implicancia contraria sería la negación de las premisas originales. Entonces, la implicancia contraria sería de la siguiente manera: si no es un animal mamífero, entonces no
tiene pelo. Entonces esa sería la forma verbal de la proposición en una implicación contraria. Se está negando básicamente lo que se explica en la implicación directa. Y la implicancia recíproca sería cambiar de lugar las dos proposiciones atómicas. La que estaba representada con Q pasaría a primer término, la que está representada con la P pasaría a segundo término. Entonces, en la implicación recíproca diríamos, si tiene pelo, entonces es un animal mamífero. Y la implicación contrarrecíproca está mal planteada. En este caso, en nuestro ejemplo, ahora que estoy leyendo me doy cuenta que decíamos que era la implicación contrarrecíproca, era la contraria o la implicancia contraria de la recíproca. Dice contrarrecíproca básicamente. Entonces debería estar negando también ambas proposiciones atómicas sin alterar el orden que habíamos establecido en la recíproca. Hola, sí. ¿Le escucho? Ahora sí se te escucha, profe. Ahora sí se te cortó, profe. Disculpen. Debe ser el internet, está con problemas seguramente por la cuestión climática. Pero ahora me escuchan. ¿Me escuchan y pueden ver la diapositiva? Por favor, si me confirman, si me están escuchando. Sí te escuchamos, profe, pero no sé si yo no puedo ver o no puedo configurar bien o qué. ¿Pueden ver los compañeros la diapositiva? ¿Pueden visualizar o solamente? Sí, se ve. Se ve, dice el compañero. Sí se ve, profe, sí se ve. Ahí, ya pude ya. Yo ¿Aparece? no cambié mal. Bueno. Sí, dice, a ver. Bueno, me confirman entonces que se ve y se escucha. Posiblemente estemos con estos inconvenientes debido a las condiciones climáticas de hoy. Seguramente que a varias zonas está afectando una cuestión que escapa ya a nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo lo mejor posible. Entonces, estaba explicando que en la implicación contrarrecíproca, en este caso, el ejemplo que se muestra ahí tiene una falla. Si es una contrarrecíproca, debería estar negando la implicación recíproca. Tendría que decir, si no tiene pelo, entonces no es un animal mamífero. Entonces lo que faltó ahí es poner la negación en ambas proposiciones atómicas para que este ejemplo constituya real y correctamente una implicación contrarrecíproca. En este caso faltaría eso completar, pero vamos a ver si tenemos un ejemplo más para ilustrar mejor esta cuestión. Tenemos también un segundo ejemplo. En este caso ya las proposiciones están simbolizadas. El ejemplo 2. Teniendo en cuenta la proposición directa, si no P, entonces Q. Construimos las otras formas de implicancia. La implicancia directa siempre va a ser la representación más simple y directa. Sería aplicar la misma proposición, ¿verdad? Entonces sería la implicancia directa, si no P, entonces Q. La implicación contraria, en este caso sería P, si P, entonces no Q. ¿Qué sucede en este caso de la implicación contraria? Vamos a darnos cuenta que el primer término, que era la P, que es la P, digo bien, originalmente se estaba negando, ¿verdad? Tenía la negación, el símbolo de la negación frente a la letra P.
En la implicación contraria, entonces, si estamos negando una negación, esta pasa a tener un sentido de afirmación. Recordemos por nuestra tabla de verdad que cuando hay una negación, lo que estaba afirmando pasa negando, lo que era verdadero pasa a ser falso. Y en este caso, si estaba negando originalmente, cuando se pasa a la forma contraria, tendría que estar afirmando. Entonces, por eso P aquí ya no aparece con la negación. Y vamos a observar el caso contrario que sucede con la letra Q, que originalmente en la implicancia o implicación directa estaba como afirmación. Y en la contraria, la implicación contraria pasa negando. Entonces, la implicancia contraria para esta proposición original es si P, entonces no Q. Ahí estamos haciendo una implicación contraria. La siguiente sería la implicación recíproca. La implicación recíproca sería alterar los lugares que ocupan los símbolos o las letras. Entonces, la que estaba en segundo término, que era la Q, va a pasar a primer término, respetando siempre su sentido de verdadero, falso, negativo, o sea, afirmativo o negativo. La Q originalmente estaba de forma afirmativa, entonces tiene que pasar a primer término de forma afirmativa. La P estaba, por el contrario, de forma negativa, estaba en una negación, entonces pasa a segundo término conservando la negación. Por último, la implicación contrarrecíproca dice que tenemos que conservar en la misma posición cada término que ya hemos de hecho intercambiado, y quedaría negando la primera parte, o sea, sería no Q, entonces P. Y como la P estaba de forma negativa o estaba negando, entonces pasaría a ser una afirmación en la implicación contrarrecíproca. Se puede ver entonces en este ejemplo que está simbolizado, se puede ver con más claridad, de hecho, las diferentes formas que va tomando una proposición condicional. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Esta parte ya es cortita, es ya resumiendo todo lo que sería la parte de inferencia, razonamiento, deducción y todo eso. Ahora bien, hay algunos ejemplos aquí. Teniendo en cuenta las condicionales siguientes, escribe la forma directa, contraria, recíproca y contrarrecíproca. Tenemos entonces tres pares de proposiciones condicionales. La premisa número 1: las mañanas son frías. La premisa número 2: estamos en otoño. La siguiente sería premisa número 1: las nubes cubren el cielo. Premisa número 2: se avecina alguna lluvia. Premisa número 1: los alumnos estudian. Premisa número 2: aprobarán el curso. ¿Cuál sería la forma directa para estos ejemplos de premisas condicionales? La primera sería: las mañanas son frías. Perdón, si las mañanas son frías, entonces estamos en otoño. La forma directa para la segunda sería: las nubes se cortó por unos segundos.
pero parece que estamos otra vez en línea. Entonces vamos a continuar. Bien, estábamos en el segundo ejemplo en este caso y estábamos planteando la forma directa. Entonces para nuestra segunda premisa sería: si las nubes cubren el cielo, entonces se avecina alguna lluvia. La forma directa para la tercera sería: si los alumnos estudian, entonces aprobarán el curso. Nada más cierto que esa última premisa. Entonces, acá nos pide hacer o representar las 4 formas de las premisas condicionales. ¿Cuáles nos faltan? De hecho nos faltan 3: la contraria, la recíproca y la contrarrecíproca. Sería construir esas proposiciones condicionales en base a estos ejemplos que tenemos aquí. Bien, vamos a mirar la siguiente diapositiva, que ya es la última, y plantea la misma operación, solamente que con las proposiciones totalmente simbolizadas. Dice: dadas las siguientes condicionales simbolizadas, expresarlas de manera directa, contraria, recíproca y contrarrecíproca. La manera directa, vemos que obviamente ya está simbolizada. Esa sería la manera directa, ¿verdad? Nos queda entonces por simbolizar la forma contraria, recíproca y contrarrecíproca. Esa es básicamente la consigna de esta diapositiva. ¿Qué tal quedó esta parte, esta última partecita de las proposiciones condicionales? ¿Se entiende más o menos? Mucho, poquito, nada. Y cuando resolvamos... Sí, Julio, ¿ibas a decir algo? Julio Miguel. No, profe, deja Yo voy a leer la que estamos yendo bien. Sí, hay que leer obviamente el material para poder entender mejor la dinámica y las cuestiones, ¿verdad? Para poder realizar las tareas. Perfecto. Vamos a hacer entonces la práctica de la primera parte. Esto que está ejemplificado. Aquí hay que resolver primero, dice. Sí. Un momento. A ver, esta primera parte vamos a tratar de plantearnos de las 3 formas que nos están faltando. Ya vimos que la directa es escribirla así tal cual, en ese mismo orden, empleando los términos de enlace. De hecho, el término de enlace en este caso siempre va a ser el sí entonces. Estamos hablando siempre de condicionales. Ahora, la forma que puede ir tomando las condicionales es lo que debemos de determinar de una manera correcta. La directa es la más fácil. Escribirla así tal cual, utilizando el término de enlace sí entonces. Si las mañanas son frías, entonces estamos en otoño. La contraria sería la negación de esto, ¿verdad? Si las mañanas no son frías, entonces no estamos en otoño. La recíproca sería intercambiar de lugar las 2 proposiciones. En el primer caso sería: si estamos en otoño, entonces las mañanas son frías. Y la contrarrecíproca es la negación sobre la recíproca. Sería: si no estamos en otoño, entonces las mañanas no son frías. Recuerden que la palabra no, para construir las contraria y la contrarrecíproca que tenemos que utilizar, el término de enlace no, se tiene que aplicar de una manera que se entienda de una manera correcta, ¿verdad? La oración semánticamente debe ser correcto, se debe de poder leer y entender lo que se está leyendo, ¿verdad? No es que le vamos a tirar nomás la palabra no en cualquier parte y la oración queda sin forma y sin sentido, ¿verdad?
Esa sería entonces la práctica para este caso. Vamos a ver un poco en el caso del número 2, si pudiera expresar directamente a micrófono nomás. ¿Cómo se diría de la forma contraria la segunda proposición? Que voy a leer ahora a continuación. Las nubes cubren el cielo, se avecina alguna lluvia. Esa es la proposición. Vamos a ver un poco. Algún voluntario que pueda. Saquiel. A ver, Asa Top 10. Si podés vos darnos la contraria, ya que podés mandarle al frente a Saquiel. Entonces, Asa Top 10, te escuchamos. Me tienen que ayudar, profe. La contra. Y después no saben nada, pues. No, estamos acá para aprender. Nadie lo inicia sabiendo, ¿verdad? Me tiré al frente, pues. Vamos a ver. Sí, bueno. Repito entonces. La idea es expresar de una manera verbal ya dijimos la forma directa, ¿verdad? La condicional. ¿Cuál era la contraria? Era agregar, ¿verdad?, el término de enlace no dentro de la oración. Simplemente eso. Obvio que tenemos que primeramente darle la apertura con el famoso sí y utilizar el sí entonces. Y de esa manera construir la proposición contraria a la proposición que tenemos de manera directa. Es simplemente eso, agregar la palabra no y utilizar el término de enlace sí entonces para unir las dos proposiciones. ¿Podrías? Si las mañanas son frías, entonces no estamos en otra. Era para el número 2 realmente la Si contraria. las nubes. Sí, te escuchamos. Si las nubes después. Si las nubes cubren el cielo, entonces no se avecina alguna lluvia. Sí, 50% bien. Utilizaste la palabra no en la segunda proposición, que es se avecina alguna lluvia. Dijiste bien, no se avecina algunas lluvias. Pero la contraria debe llevar la negación en ambas proposiciones. Entonces lo que te faltó ahí decir es las nubes no cubren Si el las cielo. nubes no cubren. Sí, así estaría bien. Si las nubes no cubren el cielo. En las dos premisas. Sí, en las dos premisas. Así mismo. Eso sucede porque en este caso ambas proposiciones están afirmando. En el caso de que hubiera una negación inicialmente, entonces tendríamos que hacer lo contrario, ¿verdad? Tendríamos que sacar de ahí la negación, porque la contraria sería, si está negando, nosotros tendríamos que afirmar. ¿Y cómo se afirma? Pues quitando la negación directamente. Sería la forma más directa, ¿verdad? Pero como en este caso ambas están afirmando, para hacer la contraria, ambas deben estar también negándose. Esa sería la dinámica. Perfecto. Entonces, Yo puedo elegir al otro, ¿no? No, déjame más, voy a elegir yo. Después Bueno. vamos a ir rotando, no se apuren. Entonces, a ver quiénes están conectados. Tenemos buen auditorio y 14 estamos conectados. Parece que la lluvia ayudó a esta conexión. Nos trajo la lluvia, profe, el raudal. El raudal, exactamente. José Venegas, ¿podés habilitar tu micrófono, José? ¿Podrías darnos la contraria, en este caso, del tercer ejemplo, la tercera premisa, la tercera condicional? Te voy a leer la directa, sería: si los alumnos estudian, entonces aprobarán el curso. ¿Cómo sería la contraria en este caso para este tercer ejemplo?
José Venegas. Podés usar el chat de repente si no tenés opción de micrófono. José, ¿estás allí? Parece que se desmayó José. Acá está José Venegas. Ahí escribió en el chat. Vamos a ver. Dice, si los alumnos no estudian, entonces no aprobarán el curso. Sí, ahí tenemos entonces la forma contraria para esta proposición condicional. Se hace la apertura con la palabra sí, se coloca adecuadamente la palabra no para que esto tenga un sentido correcto, un sentido semántico correcto, y decimos entonces, si los alumnos no estudian, entonces no aprobarán el curso. Se coloca también la palabra no en la segunda proposición atómica, porque recordemos, ambas proposiciones inicialmente estaban afirmando. Cuando hacemos entonces la contraria, ambas proposiciones entonces deben estar negando. Excelente, gracias José. Veamos entonces, volvemos entonces a la primera oración y ahora vamos a construir la recíproca. ¿Cuál era la recíproca? Básicamente había que cambiar de lugar las oraciones. La que estaba primero va a pasar a segundo término, la que estaba en segundo término va a pasar al frente o a primer término. Y siempre recordando utilizar el término sí entonces. Este ejemplo, entonces vamos a preguntarle a Víctor Díaz. Víctor, si podés habilitar el micrófono de forma verbal nada más, o utilizando el chat como hizo José. Ahora vamos a expresar la recíproca. Ojo, es otra cosa, no es la contraria, es la recíproca. Mientras Víctor ordena sus ideas, también la recíproca de la segunda condicional, la que reza, las nubes cubren el cielo, se avecina alguna lluvia. Vamos a pedirle que nos dé la recíproca al compañero Celso Román. Podés utilizar el micrófono Celso o escribir en el chat. El micrófono siempre va a ser más rápido, obviamente. Mientras Víctor, si Víctor estás ahí, seguimos entonces con la siguiente, la tercera, en este caso condicional, que reza: los alumnos estudian, aprobarán el curso. Vamos a pedirle también la recíproca. Recuerden, la recíproca es intercambiar las oraciones de lugar. Le vamos a pedir a Rodrigo Sánchez. Pueden habilitar micrófono aquellos que nombré y dar su recíproca de la oración que les corresponde, o pueden bien escribir ahí en el chat. Siempre con el micrófono va a ser más rápido, obviamente. Y por último tenemos la contrarrecíproca. Ahí se combinan, vamos a decir, los dos cambios más significativos. Por un lado, el intercambio de las proposiciones del lugar. La primera pasa a segundo término, la de segundo término pasa a primer lugar, y se tiene que hacer
la contra, ¿verdad? O sea, se tiene que, si está afirmando, se tiene que negar. Pero si ya está negando, se tiene que afirmar. Acá en nuestros ejemplos, todas están afirmando. Por lo tanto, todas deben estar negando cuando hacemos la contrarrecíproca. Y obviamente con los lugares intercambiados. La que estaba en primera posición, las mañanas son frías, pasa a segunda posición. Entonces, estamos en otoño, que estaba en segundo término, pasa a primer término. Siempre negando ambas proposiciones. Esa la va a decir acá Celso Daniel Román me ha contestado. Sí, vamos a ver qué dice. Y Víctor también. Genial. Si estamos en otoño, entonces las mañanas son frías. Esa es. Sí, efectivamente, esa es la contraria. Muy bien, Víctor, gracias. Ahora en el caso de Celso, si se avecina alguna lluvia, entonces las nubes cubren el cielo. Si se avecina alguna lluvia, entonces las nubes cubren el cielo. Excelente, así es, Celso, está bien. Perfecto, los dos respondieron bien. Ya tienen entonces lo que sería la recíproca. Genial. Nos queda entonces el ejemplo del tercero. Vamos a designar ahora a los que van a dar los ejemplos de la contrarrecíproca. Vamos a ver entonces si participa Johnny González. Si nos podés dar la contrarrecíproca de esta primera condicional. De las mañanas son frías, entonces estamos en otoño. De esas proposiciones vamos a querer la contrarrecíproca. Johnny, si podés construir y escribirlo en el chat. La segunda, las nubes cubren el cielo, se avecina alguna lluvia. Vamos a pedirle a Saquiel. Ahora sí le toca a Saquiel Jara. Y... Profe, señor. legalmente yo, profe, no entendí. Te voy a leer más tarde con el material de vuelta. Sí, te repito cómo es la contrarrecíproca. Básicamente es negar o hacer la contra de lo que se expresa dentro de la proposición. Si estaba afirmando, tendrías que negar, ¿verdad? Ahora, si estaba negando, se tendría que quedar de forma afirmativa. La forma afirmativa es simplemente retirar la palabra no, si es que está dentro de la proposición. Pero bueno, como el enlace sería entonces. Sí, utilizando el enlace, sí, entonces, que es una condición primordial, porque estamos hablando de condicionales, siempre debe usar el sí entonces. Y al decir que es una contrarrecíproca, deben también intercambiar de lugares las oraciones. La primera oración pasa a la segundo término y la que estaba en segundo término va a pasar a la de primer término. Ok. Entonces sí aclaré un poquito mejor ahí esa parte. Es cuestión de ver un poquito y hacer nomás la práctica. Por eso estas pequeñas prácticas sirven de mucho, porque nos ayudan a entender lo que vamos planteando. A ver, dice Johnny, vamos a ver la respuesta. Dice Johnny, si no estamos en otoño, entonces las mañanas no son frías. Aquí... Profe, ¿cuál sería el mío? Vos sos Saquiel, ¿verdad? Sí. Saquiel, sí. Y sería esta la segunda. Las nubes cubren el cielo. Nubes. Y se avecina alguna lluvia. Aquí Johnny, por ejemplo, ya planteó la primera y está bien planteada. Es una contrarrecíproca, porque ambas proposiciones que estaban afirmando están ahora negando, y con los lugares intercambiados. Se lee primeramente. Escribe el primer número. ¿Cómo? Negativo, es el otro, no, el corporativo. Aquí le está hablando de negocios.
Bueno, se plantea, si no estamos en otoño, entonces las mañanas no son frías. Sería la contrarrecíproca de esta primera. Sería, si no estamos en otoño, entonces las mañanas no son frías. Esa es la contrarrecíproca de esta primera proposición condicional. Muy bien, Johnny, gracias. Entonces, señoras, señores y señorita, llegamos nuevamente al tiempo justo. Con esto estaríamos ya cerrando lo que se trata de lo que hablamos primeramente de lógica, inferencia, razonamiento. ¿Para qué hacemos esta primera parte introductoria? Para despertar nuestra mente. Aquí la herramienta principal que usamos en este módulo, y por qué no decir en la carrera misma, es la mente, nuestro cerebro. Tenemos que entrenarle, ¿verdad? Para que pueda razonar de una manera lógica, coherente, y de esa forma plantear también resultados lógicos, coherentes y precisos, ¿verdad? Eso traducido en un programa, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Si nosotros no sabemos emplear nuestra mente, no sabemos aplicar nuestra lógica, entonces tenemos una gran dificultad, vamos a tener una gran dificultad con lo que se viene después, ¿verdad? Que es justamente plantear eso dentro de una solución informática. De ahí viene la importancia de esta parte del razonamiento que estuvimos revisando en estos días. Ahora voy a estar llamando la lista, por favor. Si al momento que yo les llame me dicen presente a través del micrófono, habilitan su micrófono, o pueden hacerlo también a través del área de chat. Un momentito, voy a abrir mi lista. Vamos a dejar ya en primer plano el grupo. Hoy es el 9, entonces vamos a marcar la asistencia para el 9. Voy a ir llamando la lista completa.